Hola, hola, gente oyente. Sean bienvenidos a estas 30 curiosidades de Peabody Sherman en colaboración con Así Pasó. Con un presupuesto de 145 millones, la cinta logró recaudar cerca de 275 millones, lo cual estuvo lejos de lo esperado. ¡Ay, no! Sí, se le consideró otro fracaso taquillero para DreamWorks, que ya había tenido resultados decepcionantes con El origen de los Guardianes y Turbo. El director de la cinta fue Rob Minkoff, quien fue uno de los responsables de nada más y nada menos que del Rey León. Además, también dirige las dos películas de Stuart Little. Como saben, Peabody construye una máquina del tiempo, y aunque la cinta no muestra ese proceso, resulta que en un cómic lanzado junto a la película sí llegaron a verse algunos de los prototipos anteriores, varios de ellos con claras alusiones a otras máquinas del tiempo muy conocidas, como el DeLorean de Volver al Futuro, una cabina telefónica como la de Doctor Who y una cinta de correr como la de Flash. Una de las ideas para el inicio de la historia hacían que Peabody y Sherman viajaran a la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, donde intentarían robar planes de guerra bastante brutales. Aparentemente ellos serían los responsables de que los nazis perdieran. No te creo. Esa fue de esas ideas que surgieron cuando probaban diferentes épocas o situaciones con los personajes para ver cuál terminaba encajando mejor en el guión. Esta sin duda se consideró demasiado fuerte para ser el comienzo de una película familiar. Así que bueno, como sabemos, la reemplazaron por la escena que vimos de la Revolución Francesa. A lo largo de la película, Peabody hace algunos chistes que Sherman no logra entender. O sea, ¿cómo? Al tratarse de juegos de palabras, estos chistes varían dependiendo de la versión que escuches. El primero del que hablaremos es el de María Antonieta, donde en español latino Peabody dice: No se puede tener todo en la vida real. Por supuesto, haciendo un juego de palabras con la realeza, al tratarse de María Antonieta. Pero si nos vamos al español de España, lo que dice es: A falta de pan, le dieron buenas tortas. Esto porque en España la palabra torta se asocia también con los golpes, por lo que en este contexto el chiste es que le dieron una buena golpiza a María Antonieta. Y ahora en la versión en inglés el chiste es un poco más complejo de entender. You can't have your cake and eat it too. Allí Peabody hace un juego de palabras con esta expresión, que se traduce literalmente como no puedes quedarte con el pastel y comértelo también, o en otras palabras, no puedes tenerlo todo. La gracia está en que cambia eat it too por eat it too, que suena muy parecido pero significa decreto, así que el chiste conecta la frase del pastel ya mencionada con la idea del decreto que María Antonieta pudo haber emitido para repartir pan entre los pobres. ¿Tienes algo de pan? ¡No! ¡Soy extremadamente pobre! La lonchera de Sherman cuenta con una imagen de Stephen Hawking y una frase que dice Breve historia del almuerzo, un guiño a su famoso libro titulado Breve historia del tiempo. Cuando vemos a Peabody haciendo yoga, se alcanza a ver un cuadro de Bullwinkle, y esto tiene sentido ya que Peabody y Sherman debutaron en 1959 como un segmento dentro de la serie de Rocky y Bullwinkle. Es la primera idea que se tenía para la señora Grunion. Ella iba a ser una amante de los gatos que odiaba a los perros, lo que explicaría el trato que le daba al señor Peabody. Claro que esto no llegó al producto final. Sin embargo, si se fijan, llegamos a ver en la pared un retrato de una mujer con muchos michis que alude a aquella idea inicial. En la película se recrean varios momentos del primer segmento o episodio de Peabody y Sherman, pero hay una gran diferencia en cómo ambos se conocen. Verán, en la versión original, Peabody encuentra a Sherman siendo un niño al que unos bravucones molestaban. Aquí, en cambio, su situación es todavía peor, y es que literalmente fue abandonado de bebé dentro de una caja en un callejón. Terrible, sin duda, pero oye, por lo menos lo dejaron con lentes recetados. Eso no es usual. Cuando nos muestran su viaje a través del tiempo, hay un momento en el que vemos una mujer egipcia encontrando un bebé dentro de una cesta. Se trata de Moisés. Ese es un evento tomado de la Biblia, donde esa mujer es descrita como la hija del faraón. Y de hecho ese mismo momento ya lo habíamos visto antes en otra peli de DreamWorks, El Príncipe de Egipto. Solo que allí quien encuentra al pequeño Moisés es la reina Tuya. En la serie original en la que se basa la película, Peabody era mucho más distante con Sherman, prácticamente lo veía como su mascota. Aquí en cambio, aunque sigue siendo algo frío, sí que lo ve como un hijo adoptivo, y su relación termina jugando un papel mucho más importante en la historia. Lo quiero, señor Peabody. Yo también te tengo un gran afecto, Sherman.
Cuando visitan a Shakespeare vemos que el señor Peabody es quien firma un papel bajo el nombre del famoso dramaturgo. Esto es un guiño a la teoría que dice que William Shakespeare no es el verdadero autor de muchas de sus obras. Eso me parece difícil de creer. La bebida que el señor Peabody les prepara a los padres de Penny, él mismo la llama Einstein en la playa. Einstein en la playa. Y el nombre funciona como una doble referencia, por un lado al popular cóctel Sex on the Beach, y por otro a la ópera llamada Einstein on the Beach. Cuando el señor Peabody intenta impresionar con su talento musical, hay un momento en el que lo vemos tocar el riff de Purple Haze de Jimi Hendrix. Y no solo eso, sino que además lo hace tal como Hendrix lo haría, es decir, tocando como si fuera zurdo. Ahora hablemos del juego de palabras que hay cuando Penny se quiere quedar con Tutankamón y menciona el Nilo. Hermosa flor del Nilo. Hermosa tal vez, pero si crees que te dejaremos aquí, tu cordura cuelga de un Nilo. En este caso simplemente cambiaron la palabra hilo por Nilo, pero en España integraron el Nilo como Nilo Sueñes. Preciosa, sí, preciosa flor del Nilo, sueñes si crees que te dejaremos aquí. No lo pillo. Y ahora en inglés el chiste juega con la expresión in denial, que significa estar en negación, pero suena casi como si mencionara al Nilo. Precious flower of the Nile. Precious, perhaps, but if you think we're going to leave you here, you are most definitely in denial. La idea de hacer una película de Peabody y Sherman comenzó a inicios de los 2000. En un principio se había planeado en que fuera un live action mezclado con CGI, como las aventuras de Rocky y Bullwinkle, pero esa idea no prosperó. Desde luego que no. Y al final el proyecto terminó en manos de DreamWorks Animation, que como sabemos optó por hacerla 100% animada por computadora. ¿Qué tan difícil puede ser? Hablemos de los actores que participaron en la cinta. Por un lado, Sherman tiene la voz de Max Charles, quien interpretó al joven Peter Parker en las películas de Amazing Spider-Man. Además, prestó su voz a Kion en la serie de La Guardia del León, y también tuvo un pequeño papel en Jesse y Lab Rats. Por otro lado, los amigos de Sherman, Carl y Mason fueron interpretados por Joshua Rush y Karen Brar. A Joshua quizás lo conozcas por la serie Andy Mack, mientras que a Karen Brar muchos lo ubicarán por Jesse. Penny cuenta con la voz de Ariel Winter, más conocida por Mother Family. Curiosamente, Ty Burrell, otro actor muy recordado por esa serie, también participa aquí dándole voz al señor Peabody. En cuanto a la madre de Penny, es interpretada por Leslie Mann, que quizás algunos recuerden como Úrsula en el live action de George de la Selva, que casualmente es otra adaptación de una caricatura de Jay Ward. Y para terminar, el padre de Penny tiene la voz del conocido presentador Stephen Colbert, quien además ya había trabajado con DreamWorks interpretando al presidente en Monstruos vs. Aliens. Después de ser arrojados a una tumba, Peabody y Sherman tienen que avanzar saltando sobre las baldosas correctas, porque si no, estas se desploman. Ay, no. Esta es una situación bastante similar a la que se enfrenta Indiana Jones en La Última Cruzada. Hay otro juego de palabras cuando escapan del antiguo Egipto. De todos modos, creo que se casan demasiado jóvenes en el antiguo Egipto. O tal vez les gusta lo que la esposa guisa. Una broma con el verbo guisar y la zona de Giza. Pero en inglés el chiste juega con la palabra geezer, que coloquialmente significa viejo o alguien mayor, por lo que el propio Peabody se describe así mientras lo relaciona con Giza. Or perhaps I'm just some old geezer. Y en España parece que intentaron apegarse a esa broma original. Según mi opinión, se casaban demasiado jóvenes en el antiguo Egipto. ¿O soy yo el antiguo? Quizá. Esta idea de que Peabody fuera el responsable de la famosa sonrisa de la Mona Lisa es algo que ya se había explorado en la serie animada. La diferencia es que en aquella versión la Gioconda no sonría porque le dolía una muela, mientras que aquí simplemente no tiene motivos para sonreír, hasta que Peabody hace una tontería. ¡Quédate así! ¡No te muevas! ¡No te muevas! La idea de incorporar a Penny en la película era que ella funcionara como el catalizador de toda la aventura. ¡Ay, mamá! Sí, literalmente sin ella no habría película. Es quien desencadena los problemas al robar la máquina del tiempo e influir en Sherman para que se rebele contra Peabody. Bueno, hoy debería pasar tiempo de padre e hijo con el señor Peabody. ¿No prefieres divertirte conmigo? Ok.
Sherman. De hecho, en el libro de arte confiesan que la dinámica entre Sherman y Penny terminó recordándoles a la de Adán y Eva, aunque no lo planearon de esa manera. Pero incluso la máquina del tiempo con esa forma roja y esférica recuerda a una manzana, que suele asociarse con el fruto prohibido. Sí, eso es muy lógico. En un punto, Agamenón insinúa que Edipo tiene una relación incómoda con su familia. Los que sepan algo de mitología o psicología sin duda entenderán la referencia, como dice el Capi. Y es que Edipo mató a su padre y terminó casándose con su madre. Todo esto sin saber en el momento quiénes eran en realidad. A partir de este mito, Sigmund Freud acuñó el término complejo de Edipo, con el que describe la idea de que en cierta etapa del desarrollo, un niño siente un apego especial hacia su madre y al mismo tiempo cierta rivalidad con su padre. Ya ni les cuento sobre Edipo, solo les diré que no quieren ir a su casa en Navidad. Es incómodo. Hay una broma de doble sentido que se aprecia mejor en su idioma original. Cuando el otro señor Peabody llega en el ascensor, le dice a Sherman lo siguiente: Sherman, I've got to get you out of here before you touch yourself. Sin embargo, en el doblaje latino la frase fue ligeramente modificada y se pierde un poco el chiste. Tengo que sacarte de aquí antes de que toques a tu otro yo. Mientras que en España lo adaptaron así: Sherman, debo sacarte de aquí antes de que te toques a ti mismo. Los fanáticos del Mago de Oz sin duda recordarán esta frase de la bruja. I'll get you, my pretty, and your little dog too. Y aquí en Peabody Sherman escuchamos a Robespierre parodiando esa frase, solo que invertida, ya que en este caso se la dice al perro. I will get you, dog, and your little boy too. Y ahora llegamos al momento Terian. ¡También soy perro! Yo también soy perro. ¡También soy perro! Yo también soy perro. En este punto los presidentes anteriores, Washington y Lincoln, le dan a Peabody el perdón presidencial, a lo que Bill Clinton aparece diciendo que él ha hecho cosas peores. He hecho cosas peores. En ese momento seguramente aludían a los escándalos que tuvo Clinton durante su presidencia, como lo de Mónica Lewinsky, pero recientemente surgió otro escándalo relacionado con los archivos Epstein, lo que hace que la broma ahora tenga un trasfondo más oscuro. He hecho cosas peores. Cuando Einstein cruza la calle y un coche casi se lo lleva, este dice: Hey, I'm walking here. parodiando así la frase de la película de Dustin Hoffman, Midnight Cowboy. I'm walking here. Una frase que ya ha sido parodiada en distintos medios. I'm walking here. Hey, I'm walking here. I'm walking here and Wait, I'm walking here. Let's go. Cuando planean viajar al futuro para resolver el vórtice, hay un momento en el que vemos que la máquina supera las 88 millas por hora, la velocidad que tiene que alcanzar el DeLorean para viajar en el tiempo. ¡88 millas por hora! Y lo más curioso es que Volver al Futuro también hizo un guiño a Peabody Sherman. Eso me parece muy difícil de creer. Hablamos de la versión clásica, por supuesto. Si recuerdan, cuando Marty viaja al pasado, termina estrellándose contra la granja de un viejo que se apellida Peabody. Y por si queda alguna duda, en los créditos revelan que su hijo se llamaba Sherman. Al final, cuando vemos a los personajes históricos regresar a su tiempo, hay un punto en el que se ve una pintura de Jay Ward, el creador original de los personajes, y también se ve un cuadro de Rocky y Bullwinkle. Lo último que vemos en la película es a Agamenón y la señora Grunion casándose dentro del caballo de Troya, y a un barrendero con bigote justo detrás de este. Un guiño clásico a la caricatura original, donde veíamos al barrendero tanto al comienzo como al final del segmento. La película recibió críticas positivas. Por un lado se destacó su comedia física, ideal para los más pequeños, y por otro su humor inteligente cargado de referencias históricas que harán reír también a los adultos. Aunque eso sí, algunas de las críticas más duras vinieron de los fans más puristas de la caricatura original, a quienes no les gustó que se profundizara tanto en la relación entre Peabody y Sherman. ¿Por qué? Pues aparentemente esto chocaba con el espíritu más absurdo y juguetón de la serie, y daba la impresión de que le metieron a la fuerza un arco emocional para provocar cierto sentimentalismo, casi como si intentara hacer una peli de Pixar. ¡Gracias por su honestidad! De nada, Sherman, pero tranquilo, aún así a la cinta se le reconoce por intentar ofrecer una historia entretenida que al mismo tiempo resulta educativa, y aunque no destaca realmente por su precisión histórica, sí puede despertar esa curiosidad por aprender más sobre el mundo. Si el video te ha gustado, recuerda dejar tu like. No te olvides de pasar por el canal de Así Pasó. Y bueno, esto es todo. Hasta luego.